un poquito de aire. Eso. Bueno, viajera. Pastora Magali. Estuvimos en Israel hasta el viernes. La hemos pasado espectacular. Israel está tan lindo. Una cosa aparte. Vamos a ver. Exégesis del Génesis. Tal como le había dicho, vamos a estar trabajando los estudios de investigación exegética en algunos libros claves de la Biblia, pues porque hay libros que ofrecen más opciones para la investigación que otros. Y ahora vamos a entrar en el de esto ya usted lo sabe, esto ya usted lo pasó, pero yo lo puse ahí para cuando usted reciba la transparencia no se olvide del repasito, ¿verdad? Estas cosas ya están cuadradas. El libro de Génesis se conoce como el libro de los orígenes. No es el libro de la creación. La creación es un tema dentro de todos los orígenes del libro. En análisis literario, salud, no te preocupes, hermano. En análisis literario, cuando uno tiene un libro en las manos, el tema del libro es aquello que se repite consistentemente en el mayor número de capítulos del libro. Entonces, la creación en Génesis es un solo capítulo de 50. Por lo tanto, no es el libro de la creación, es el libro que habla sobre la creación. Entonces, ¿qué es lo más que se repite en el libro? El origen, porque es el principio del pecado, el principio de la desobediencia, el principio del crimen, el principio del mal, el principio del trabajo, el principio del alumbramiento, el principio de las relaciones, el principio del llamado, el principio de la relación, el principio del nacimiento del Estado de Israel, de la nación de Israel. ¿Sí? Entonces, todos esos orígenes y muchos otros más están ahí, todos incluidos. Una de las cosas grandes del capítulo 1 del Génesis, que sin duda alguna es, siendo el capítulo 1, es el ángulo principal de todo el libro. Porque sin el capítulo 1 lo demás no tiene sentido. Fíjese que cuando nosotros hablamos de civilizaciones antiguas, todas las civilizaciones tienen deidades que son en una gran mayoría expresiones de la naturaleza. El sol. Por ejemplo, en Egipto, Ra. La luna. El mar. Algunos animales como la vaca. Los ríos, por el elemento de la fertilidad. La mamá de Baal se llama Acera. Es la diosa de la fertilidad. De hecho, Baal es el dios de la lluvia. Y del fuego, de los dos. Por eso la confrontación con Elías. Si Baal es Dios, que mande fuego, porque es el Dios del fuego. Pero no apareció. Gracias. Y el fuego, el viento, el huracán. Sin embargo, en el Génesis judío, que es el que nosotros utilizamos, porque es el Antiguo Testamento, todas estas manifestaciones no son dioses, son creaciones del Dios verdadero. Dando a entender que la teología, la mentalidad teológica del judío está más adelantada que la de muchas civilizaciones de su época. Porque mientras estos adoran un sol, aquí en este capítulo dice que esa es la lumbrera mayor que Dios creó. Entonces nada está por encima de Dios. Nada de lo creado está por encima de Dios. Y ese es uno de los planteamientos sólidos del Génesis.
Dios está por encima de todo. En términos de filosofía, lo que se dice es, lo creado no puede superar al creador. Si Cristo es la palabra que crea, nada está por encima de él. Bien. El autor, ya yo hice lo que tenía que hacer. El autor principal es Moisés. Es el padre de la tradición oral y el autor de la mayoría de los escritos. ¿Por qué de la mayoría de los escritos? No se confundan con otras escuelas que hay. Moisés es la base del libro. Lo que pasa es que yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un pergamino de este tiempo, de estas cosas. Estos son pergaminos que se rompen. Entonces, cuando viene el cautiverio, años 586 a.C., destruyen el templo, que es la fuente principal de los escritos. Se llevan a las clases altas, que son las que saben leer y escribir, entre ellas la sacerdotal. Cuando llegan a Babilonia, muchos de estos textos escritos ya por Moisés hay que reescribirlos, porque ya no existen, se quemaron. Entonces, yo no soy de la época de Moisés, pero estoy en el cautiverio. Muchas de las cosas que Moisés las escribió con lo que vio en su época no son las que yo voy a ver en mi época. A lo mejor sobrevivieron algunos escritos y yo lo que voy a hacer es rellenarlos. De un escrito que está todo partido, pues yo voy a buscar cuáles son las palabras que faltan para rellenarlo. ¿Eh? Y de ahí surgen redacciones actualizadas, que no es que se cambiaron, es que se actualizó el texto porque el escriba que está disponible está 5 o 6 siglos más adelante que Moisés. Vamos a dar un ejemplo para que lo puedan apreciar mejor. En la esencia y el sentido de la palabra no cambió. Tiene el mismo mensaje, no se alteró. Pero, por ejemplo, usted lee el primer libro de Samuel y se da cuenta que ha pasado algo, especialmente si lo lee en hebreo. Porque dice que Elí está recostado de una columna del templo. Entonces, para tratar de defenderlo, decimos, no, es que ahí dice tabernáculo. No, ahí dice templo. El original dice templo. Pero el templo lo hizo Salomón, que es bien posterior. ¿Qué pasó? Lo que le acabo de explicar. El escriba le llegó posiblemente fragmentos del libro de Samuel. Él nunca vio el tabernáculo, pero sí vio el templo. Lo acaban de destruir. Así que, ¿qué palabra escribió? Templo, porque eso fue lo que vio. ¿Cambió la esencia del mensaje? No. Porque para efectos de la interpretación, seguimos hablando de la casa de Dios, sea el tabernáculo, sea el templo. ¿Bien? Preguntas hasta ahí. Bien. No se va a complicar. Eso es lo más complicado. También hay escritos de varios autores de diversas escuelas de pensamiento. Estos son los escribas y los sacerdotes de los que le hablé. Porque entonces empiezan una lucha por conceptos sobre el nombre de Dios. Y usted ve redacciones donde pesa el nombre Elohim y redacciones donde pesa el nombre Yahvé o Jehová, como lo traducen en español. Entonces, ¿es qué mentalidad? El yavista cree en este Dios absoluto que tiene una sola forma de manifestarse, Él. Pero el que cree en el hoy, que es la palabra correcta, porque el Elohim es el plural,
Cuando dice Elohim, no está diciendo que hay muchos dioses, como quieren hacer interpretado por ahí. Porque eso tiene una base en el arameo. Por eso Cristo dice desde la cruz, Eloi, Eloi, lama sabactani. Eso es arameo. Y está hablando de Dios. De la base de Elohim es Eloi, que es arameo. Y Elohim no significa el plural de los dioses. Lo que significa es las múltiples formas en las que Dios se puede manifestar. ¿Eh? Y en el Pentateuco hay muchas formas de Dios manifestarse. El ángel que negocia la salida de Lot con Abraham es una manifestación de Dios. Porque dice que fueron 3 ángeles a hablar con Abraham, pero llegaron 2 a Sodoma y Gomorra. Y ese tercer ángel, el de la negociación, solamente Dios negocia la salvación de las almas. El ángel que pelea con Jacob no es cualquier ángel. Es una manifestación de Dios, se llama el ángel de Jehová, porque lo puede bendecir. Los ángeles no bendicen, Dios sí. Los ángeles no cambian nombre, Dios sí. Entonces vamos viendo que esta escuela dice, no, Dios se puede manifestar de muchas formas. Dios desciende a Babel, confunde las lenguas. Esa es una obra del Espíritu de Dios, que es el que tiene la capacidad de meterse entre los hombres y en el software del cerebro instalar, en el disco duro, instalar un software de idioma. Porque eso fue lo que hizo en el aposento alto. En Babel para dividir y en el aposento para unir. ¿Bien? Entonces el judío sabe que hay unas manifestaciones divinas que no se las puede adjudicar al hombre, ni se las puede adjudicar a ningún ente espiritual, porque son capacidades de Dios. Entonces dice, no, Dios tiene muchas formas de manifestarse. Y entonces fíjese ahora con esto que yo le acabo de decir, cómo es que se define la creación del ser humano en Génesis 1. Y dijo Elohim, las muchas formas de Dios, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, como nosotros, las muchas formas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nosotros lo sabemos por Cristo, pero el judío de aquella época, de 5.000 o 4.000 años antes de Cristo, no tenía ni idea de que Dios era así. Se llama pensamiento progresivo teológico. Vamos progresando en la mentalidad de Dios en la medida en que vamos experimentando a Dios. ¿Bien? Preguntas hasta ahí. Bien. En el cautiverio tomaron los escritos de Moisés y los compilaron para actualizarlos y dejar un legado para las futuras generaciones. Medita en esta ley de día y de noche, que no se aparte de ti. Átala a tu cuerpo, a tu cuello, ponla en tu cabeza y en tu corazón. Por eso los judíos se ponen una cajita aquí que se llama filacteria y se amarran una venda aquí con otros textos. Átala a tu cabeza, ponla cerca de tu corazón y adora a Dios con tu mente y con tu cuerpo. Por eso oran así, para mantener una comunión completa y el que lo vea sepa que está orando para que no le interrumpan. Son literalmente fieles a eso, los que son practicantes. Bien, vamos a seguir. ¿Y cómo no? Sí. Ujú. Claro, claro. Sí, la defensa aquí es que cuando nosotros hablamos de revelación, el que tiene el dominio de revelar las cosas es el Señor. Y entonces, como es un libro de fe, la única forma de explicarlo es desde esa perspectiva. No pasa los filtros científicos
porque no tiene la evidencia para ser evaluado. Ahora, la forma en que se maneja la revelación es para exponernos lo que ya es, pero no está disponible para mis ojos. Ejemplo, si yo nunca hubiera entrado a este salón y me apagan las luces y me piden que llegue a este altar, yo voy a tropezar con 40 cosas que están allá adentro. Pero si de momento alguien prende la luz, yo voy a ver todas las sillas. Las sillas no aparecieron porque prendieron la luz. Las sillas estaban ahí. Ahora es que yo las veo. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? La historia de la humanidad siempre existió, pero no estuvo revelada hasta que alguien pudiera reescribirla. Claro, nos surgen muchas dudas con respecto a cómo está escrita, y ahí es que los detractores se agarran. En ejemplo, ¿de dónde sale la esposa de Caín? ¿Bien? Si solamente son dos personas, ¿cómo se pobla el mundo? Entonces, en la apologética salimos a la defensa. Digamos, ¿es Dios tan limitado que solamente creó a Adán y Eva? ¿No pudo Dios hacer otra gente y la historia de Adán y Eva está suscrita exclusivamente a la creación de la nación del Salvador? Porque es la historia de donde viene el pecado. ¿No pudieron desarrollarse otros seres humanos? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero la tendencia de nosotros siempre es a limitar la capacidad de Dios en vez de buscar la posibilidad de que ese poder se expanda. Pero siguen siendo teorías, porque no tenemos evidencia de nada. Igual que la teoría del Big Bang sigue siendo una teoría. Todavía, para eso tienen un laboratorio que se llama CERN, que están explotando partículas atómicas, a ver si de las partículas atómicas surge un elemento creativo, se abre un gate y sale vida para establecer que así fue que se originó el mundo. Todavía están haciendo daño ecológico y daño a nivel espacial, pero está todavía ahí. Pero, volviendo a los detractores, esto también lo usan para decir que las historias del Génesis, los judíos las copiaron de la mitología babilónica. ¿Ya? Por ejemplo, porque Babilonia tiene los escritos de Gilgamesh, que es una épica donde Uchnapunskin es el héroe a quien los dioses llaman para que construya un arca para salvar la destrucción del mundo. Lo que sucede es que la historia del diluvio no es historia única de Babilonia, es una historia universal contada en otras culturas. Entonces, que los babilónicos se la copiaron de los otros, o quién se la copió de quién, cómo se comunicaron. Entonces, el judío tiene la historia, pero la historia del judío la presenta desde la óptica de un Dios que condena el pecado y que salva a los suyos, que no es la misma historia de los demás diluvios que se cuentan. Este no es el único Génesis que existe. Hay sobre 15 Génesis en el mundo. Los mayas tienen un Génesis que dice que los dioses tuvieron una guerra y que uno le pasó un cuchillo al otro y lo cortó. Y es la primera vez que un dios era herido y salió sangre. Y de la gota que tocó la tierra salió el ser humano. Hay un Génesis azteca que dice que los dioses lo primero que crearon fueron los monos. Como los monos no resultaron, entonces de los monos crearon a los humanos. Sí, porque ¿qué nos dice eso? Que el ser humano toda la vida ha estado buscando cómo entender el origen. Bien, cualquier pregunta la recogemos también, así como hizo el hermano en el camino. El trabajo inicial de la obra data de 2000 años
antes de Jesús y el final es del año 500 antes de Jesús. El contenido tiene historias de más de 6.000 años, que es lo que dice el hermano, que aunque tenga 2.000 años de escrito, tiene historias que están 4.000 años más para atrás. ¿Bien? Que esto pasa mucho en la Biblia. Vamos a hacer un ejemplo aquí, una trivia. ¿Quién le dijo al autor de Job de la reunión de los hijos de Dios donde estaba el diablo? Lo vio en Facebook, lo vio en Instagram. Volvemos. Inspiración divina, que no es, oiga, que no es un momentum, eureka. Es el autor sentándose a pensar y Dios en el pensamiento del autor se manifiesta. ¿Está bien? Así que no es cualquier autor. Por lo tanto, Israel tiene, como ellos cuentan de Abraham, Israel tiene ahora mismo, esta cifra está mal, tiene 5.778 años. Porque Israel no se deja llevar por la era cristiana, sino por el establecimiento de Abraham como patriarca. Ahí descubrí un revolú con los sábados. Pero no le voy a contaminar la mente ahora porque... Touch. El tema principal del libro es el nacimiento y desarrollo de la nación portadora de la promesa de la salvación, porque el tema de la Biblia es la salvación del ser humano. Pues entonces el primer libro plantea de qué nación va a venir ese Salvador. Porque no puede venir del aire. ¿Y qué tiene que ver la creación, capítulo 1, con este tema de la nación? Que tiene que ser un Dios único. Monoteísmo se llama. No muchos dioses, porque si no, ¿cuál es el papá de este muchacho Salvador? Zeus, Anubis, Ra. No, es del Dios verdadero, de su esencia. Bien. Otros temas son los orígenes de las relaciones y las consecuencias de las acciones. El libro empieza a presentarnos que toda acción tiene una consecuencia y que el ser humano viene compelido a que Dios anuncia las consecuencias antes de las acciones. No comas de ese árbol. Te anuncié lo que no debes hacer. Lo hiciste, consecuencia. Dando a entender que este no es un Dios sádico que va a juzgar y a castigar al ser humano sin ni siquiera haberle dado la oportunidad de entender las reglas. Por lo tanto, si hay un ser humano que no conoce las reglas, Dios no lo va a juzgar. Esto está en hebreo. Aquí, y pasa algo interesante aquí con Adán. Cuando Adán, Dios lo llama, que dice el texto, Adán, ¿dónde estás? ¿Cómo Dios no va a saber dónde está Adán? Si solamente eran dos en el paraíso. No hay mucha gente. La palabra en hebreo es ayeka. A-Y-E-K-A. Ayeka. Adán, ayeka. Ayeka no significa dónde estás físicamente. Es cómo te encuentras espiritualmente. ¿Dónde está tu alma? ¿Por qué? Pues acaban de pecar. Acaban de desobedecer. Y fíjese que Adán está en una crisis que hasta se abochorna de estar desnudo frente al Señor y se tapa y se esconde porque ahora empezó a experimentar miedo, las consecuencias.
las consecuencias. ¿Sí? Sí. El destierro, la situación de Caín es, tú has cometido este error fatal de matar a tu hermano y su sangre ha clamado a mí. Yo te voy a perdonar la vida, pero te tienes que ir de aquí. El destierro espiritual como una consecuencia del pecado. Porque aquí sí que se siente la gente lejos de Dios. Yo estoy seguro que van a leer el Génesis otra vez y están excusados si quieren saltar las listas de nombres. El libro se escribe para los hijos de Israel. El propósito del libro es dejar establecido la grandeza de Dios mediante su poder creador. Aquí volvemos a otro detalle. Si yo le digo a usted, piense en un perro, los que tienen perro obviamente, esa imagen va a venir. El que no tiene perro, le va a venir la imagen de algún perrito que tuvo. Y el que no, pues el del perrito de algún vecino, el perrito que quiere comprar, el perrito que le ha pedido el esposo 1000 veces de regalo, que no se lo han dado. Bien, aquí está. Pero esas imágenes, usted las creó. Que ya estaban. Usted las vio y las grabó. Cuando nosotros hablamos del poder creador, lo primero que Dios crea es diseño. Y después crea la cosa. La obra. Porque como sabe usted bien, mi querida hermana Miriam, el artista primero crea en la mente y después lo hace en las manos. Así que Dios es el Dios de los diseños. 2, algo que no está en el Génesis, pero está en el Génesis. No está escrito tan fácil, pero está ahí. ¿Ah? Okay. Entre líneas, correcto. Las leyes físicas y naturales. El sol va a estar ahí. La luna va a girar alrededor de él. Las aguas tienen un nivel. La tierra va a estar estable y fértil para producir. Es que cuando usted lo lea de nuevo, te va a decir, mira para allá todo lo que hay aquí. Dice, y le puso a toda planta una semilla adentro para establecer ciclos de producción. O sea, que la mata nunca muera, porque siempre va a tener la semilla y vuelve y nace, y la semilla y vuelve y nace. Por eso es que no creemos en una cuestión accidentada, porque es una cosa a pensar. Se llama el diseño inteligente, se llama eso, en filosofía y teología. La fidelidad de Dios mediante el cumplimiento de sus promesas. Note usted que en este libro Dios hace muchas promesas e independientemente el ser humano cumpla o no, Dios cumple. De hecho, el ser humano dando metidas de pata y Dios cumple. Tenga en mente que hay muchos de nosotros que pudiéramos haber pensado alguna vez en la vida que Dios nos prometió algo y porque hemos cometido un error, ya lo que nos prometió se fue a usted. Si eso fuera así, Isaac no hubiera nacido. Porque él no tenía por qué acostarse con la sierva porque vino Ismael. Hagan ganas. Dios se lo prometió. Si Dios no le da el hijo a Abraham, chacho, estamos diciendo que una acción humana es suficiente para limitar el poder de un Dios en el cumplimiento de sus promesas. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Yo te lo prometí, yo te lo voy a dar. No me gustó lo que hiciste, pero no te preocupes. Consecuencias. Brega con las consecuencias. Y con todo y eso, Dios lo ayuda porque le salva al muchacho en el desierto. Es que te dio otra cosa. Y le da promesa al muchacho también.
y tu descendencia de príncipe. El amor de Dios mediante la manifestación de su misericordia, a pesar que la lectura siempre ha querido hacerse como un Dios rudo y rígido, la realidad es que este es un Dios de misericordia. Los judíos siempre recordarán a Dios por sus atributos. Usted quiere conocer a Dios, mírelo por sus atributos. Y el atributo principal de Dios es amor. La creación del mundo está cifrada en un Dios de amor que creó algo para un alguien y para que ese alguien lo disfrutara. Y si ese alguien no lo está disfrutando, ya el problema no es de Dios. El problema es de ese alguien, que somos nosotros. Entonces, si usted es de las personas que le gusta escarbar el texto y ver dónde es que estamos ubicados en tiempo y espacio con relación a la creación hasta el día de hoy, en una libreta, agarre ese capítulo 1, en una columna escriba, y creó Dios esto, y creó Dios aquello, y creó Dios lo otro, y ponga todo lo que Dios ha creado. Y en la columna derecha, mire a ver qué ha hecho el ser humano con lo que Dios creó. A usted se dé cuenta de la tragedia donde estamos parados nosotros. Y creó Dios los mares y los ríos y separó las aguas, y vino el hombre y las contaminó. Con petróleo, con basura. Y la tierra contaminada. Y los alimentos de las plantas genéticamente alterados. ¿Qué es lo último que Dios crea? El ser humano. También está en línea, ¿verdad? Dice, si lo hemos alterado, que ya no hay dos sexos, hay un montón. Que no es cierto. Genética y cromosómicamente hay dos seres. XX y XY. No hay más nada. No hay 3X, 3Y, doble Y al cuadrado. No. Eso es lo que hay. Lo que la persona siente no puede alterar lo que es. A los que le interesa el tema de la ideología de género, busquen en YouTube Agustín Laje. Esa es la navaja del siglo XXI. Impresionante, Laje, como si fuera Laja, pero Laje con E. Agustín Laje, argentino, politólogo, experto en ciencias políticas. Y cómo él trabaja este asunto desde el origen de la ideología de género en el feminismo. Es impresionante. No es cristiano, pero está objetivo por el medio con datos científicos, sociales. Es espectacular. Te lo recomiendo. El marco histórico. El recuento de la historia se inicia en las estructuras sociales de las tribus del desierto, llamados beduinos. Quiere decir que la esencia del origen del Génesis no tiene nacionalidad. Son tribus nómadas. No hay tal cosa como egipcios aquí y aquello. En el Génesis no. Todo el mundo está en las mismas. Dominamos la tierra y tenemos mercados especialmente de productos lácteos por las cabras. Nuestros detractores, me gustó esa palabra, dicen que hay un error contado en esta historia porque para el tiempo de Abraham no existen camellos domesticados, which is true, es verdad. Lo que son domesticados son los dromedarios, que son los que más abundan en esa zona. Los camellos abundan más en otros sitios, pero en esa zona, los dromedarios, que son los de una joroba. Ahora, ¿qué pasa? Estos textos se escriben en hebreo y se escriben en arameo.
Eh, y el árabe también, en los tres idiomas, la palabra para camello o dromedario es gimel. Gimel, para los dos. Se deforma y con el tiempo llega a ser gamel. ¿Se acuerdan de los cigarrillos Camel? Viene de ahí, viene de ahí. Las pirámides atrás y el camellito al frente. Gimel, gamel, camel, camello. Pero en español tenemos una palabra para dromedario y otra para camello. Pero el que está traduciendo ve gimel, que lo puede traducir como gamel, y que escribió camello. La pregunta es si por una joroba vamos a perder la salvación. No, ¿verdad? Pues no importa. Ahí vamos. La historia llega hasta la posesión de José en Egipto. Ya aquí, no definición de estructuras, definición de estructuras. No nacionalidad, nacionalidad. Poderes políticos se llaman jequismo, porque es un jeque. Y aquí tenemos faraón y gobernador. Abraham es un jeque. Se escribe en hebreo y arameo. El libro está escrito de forma que todos los nombres tienen un impacto exegético a interpretarse. Y usted cogió esta clase. Se llama crítica gramatical, donde siempre encontramos un nombre y buscamos el significado. Todos los nombres que terminen en EL significan algo de Dios, porque Él es Dios en hebreo. De hecho, los judíos se lo llevaron de los cananeos, porque Él era un Dios principal de los cananeos. Pasa que en hebreo, Él significa Dios. El al, la línea aérea de Israel, el al, las alas de Dios. El libro contiene conceptos claves en hebreo para que los judíos puedan relacionarlos con el poder de Dios. Estos son orden. El orden en la Biblia se establece de dos formas. Si la presencia de Dios está presente, hay orden. Y el segundo, cuando esa presencia entra en un desorden para establecer el orden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba como las cuentas bancarias de nosotros, desordenadas y vacías. Desorden y vacío. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Orden sobre el desorden. ¿Bien? Es igual que Cristo caminando sobre las aguas. Orden sobre la crisis. Crisis. El libro está lleno de ejemplos de crisis humanas que siguen siendo las mismas al día de hoy. Bien, las crisis en el libro se presentan en dos partes. Una parte que es la actitud y una parte que es la acción, dando a entender que la acción es el resultado de la actitud. Por lo tanto, el pecado no es una conducta, es una actitud que me lleva a una acción. Yo lo pienso primero y lo hago después. Porque al pensarlo, yo tengo la opción de no hacerlo. Dios le dijo que no comieran de ese árbol. Adán y Eva mataron a alguien, le robaron a alguien, le mintieron a alguien, dieron falso testimonio de alguien, envidiaron a alguien. ¿Y por qué pecaron?
Pero la desobediencia no está en los 10 mandamientos. Pero desafiar la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos son conducta. Desafiar la voluntad de Dios es pecado. Después que una persona desafía la voluntad de Dios, cualquier cosa puede pasar. Porque ya se adjudicó que yo puedo hacer lo que quiera. El problema es ese. Una avispa que pica duro. La armonía, también traducida en griego como cosmos, y en hebreo rualín, viene del espíritu, rualín. Esta armonía Dios la vio cuando creó al ser humano, porque todavía no habían pecado. Así que había un estado armónico, porque Dios estableció una relación entre el ser humano y Él. Una relación, las relaciones tienen una base de armonía. El pecado rompe la armonía. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios, en una interpretación posible, la armonía, el mundo, cosmos, que envió a su Hijo, que es quien, la palabra que crea, para que todo el que crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. No se pierda que no se pierda el estado armónico con Dios. O sea, lo que rompió Adán, que Cristo lo reconstruya. El espíritu es una palabra presente en el texto, palabra que crea, el verbo, en hebreo davar, D-A-V-A-R. No hay V larga ni V chiquita, es B y V, D-A-V-A-R. En hebreo davar, en griego logos. Logos es mucho más que un verbo. Logos es la palabra que tiene poder de acción. Por eso se llama verbo, que tiene acción. Davar es la palabra que construye o crea algo de la nada. Y dice Juan, y por él y para él fue creado todo lo que existe. Por él y para él. O sea que en toda la creación está manifestado el poder creador de Jesús. Vamos a mirar esto con calma, porque esto tiene conexiones con el ministerio de Jesús. Si Jesús es en esencia la palabra por la cual todo se crea en esta tierra, porque Jesús es el vínculo físico de Dios con el mundo. Vamos. Bien. ¿Sabrá Jesús lo que son las leyes físicas? Sí. Por eso puede caminar por encima del agua, porque el milagro ahí es el dominio de una ley física, que los cuerpos pesados no se hunden si es Cristo el que está caminando. ¿Puede Cristo pasar una pared? Claro. Conoce lo que es los átomos. Lo que tiene que hacer es una transacción atómica de la pared, asumirla y pasarla y volver a recuperar su estructura. No es un fantasma, es un dominio de la materia. ¿Puede Cristo multiplicar panes y peces? Claro, porque de una materia simple puede hacer mucha. ¿Puede Cristo hacer que un manco sea sano? Eso es crearle el brazo. Sí, porque todo por Él fue creado. Cuando nosotros empecemos a creernos eso bien, yo estoy seguro que la fe va a mejorar y vamos a ver más milagros. ¿Puede Cristo activar todo un sistema nervioso en un cuerpo? Seguro, y tiene poder para eso. Se manda un mensaje al cerebro de la persona
y se sanan las células y se mejora la sangre. Pero we have to believe. We have to believe. Y sin show. Orar por los enfermos sin cámara, sin video, sin Facebook. No show. En el anonimato. Y usted va a ver lo que pasa. El tiempo. Dios dice que va a crear la tierra va a dar vuelta, y el sol, aquello y lo otro, y se creó un año. Dios no dijo sea un año, no, es automático, por default. Pero eso crea el tiempo para los humanos, pero no para Él. Porque Dios es eterno y vive en un solo tiempo, el presente. Si Dios dice en el texto, y creó Dios los cielos y la tierra, ¿dónde estaba Dios? Los cielos los acaba de crear. Tic, tac, tic, tac. En la eternidad, Él es eterno. La eternidad está sobre el espacio. El espacio está sobre lo que existe. En el espacio está el cielo. Sobre el cielo está la eternidad. Porque es un tiempo distinto al de nosotros. Aún el espacio está en nuestro tiempo. Porque en el 2006, unos científicos espaciales descubrieron que el espacio se expande. Lo que es infinito no se expande. Si se expande, no es infinito. Es indefinido, pero no infinito. Entonces, lo que Dios diga en la eternidad tiene fuerza en la tierra. Que lo que se ha hecho en el cielo, así se ha hecho en la tierra. Claro, porque lo eterno va sobre lo mortal. Usted está esperando un milagro. Ese milagro ya Dios lo dijo en la eternidad. Lo que pasa es que usted tiene que esperarlo en su tiempo, porque en el de Él ya está hecho. Pues celébrelo desde ahora. No tiene que esperarlo si ya está hecho. Gócese, eso no es la fe. Ah. La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, ¿sí? Amén. Viene. Y el pecado, que les dije que para el texto es una actitud más allá de una conducta. La estructura. La estructura del libro está compuesta en el origen del mundo, donde hay todo un diseño del método científico, de cómo es el origen de las cosas que cuadra a perfección con las teorías de la evolución. El origen de la vida. Primero se crean las vegetaciones, después los animales y después el ser humano. Esto crea lo que se llama en el mundo científico el ciclo de la vida. Los orígenes de las relaciones. La primera relación, Dios con el hombre. La segunda relación, hombre con mujer. Y la tercera relación, hermano con hermano. Dios establece el origen del pecado basado en que le tiene que permitir al ser humano tener voluntad propia. Para la gente que está loca por el tema de lo predeterminado y lo no determinado otro, le invito a que busquen en YouTube el debate de un ateo con Ravi Zachariah. Ravi Zachariah. Él le va a preguntar a este Ravi Zachariah, que si Dios existe y lo tiene todo predeterminado, ¿para qué le hace sentido al hombre vivir? Y ahí le dan una cátedra. Hasta que termina diciéndole al hombre, por lo que pasa entonces que la pregunta que usted hace, usted no me la puede hacer. ¿Y por qué? Bueno, porque usted cree en un mundo predeterminado, a base de la ley científica, del Big Bang, que todo va en una cadena. Entonces le pregunto yo, la pregunta que usted me hace,
¿estaba ya predeterminada en usted o usted tuvo la voluntad de querer hacérmela? Hay gente que juega bola dura y lo dejó en el terreno con las bases llenas. Búsquese eso. El origen de la ofrenda. No ofrenda de pacto. Ofrenda de gratitud. Que a este le costó la vida. La primera ofrenda de gratitud trajo un fratricidio en la Biblia. El origen de la maldad. Origen de la descendencia. Y ahí es que vienen las cosas de que fulano engendró a Mengano y vivió tantos años. El origen de los idiomas. El origen de la fe. Y por más que hablen de Abraham, mire, porque él está por allá lejos, cuidando cabras, y oye una voz que no se sabe si fue que la audible o en el corazón, él oyó una voz. Que le pudieron el dicho, tú estás loco, eso no es así, pero él oyó una voz. Que le dijo que dejara la parentela, agarrara sus motetes y se fuera de todo aquello a la tierra que te voy a dar por herencia. ¿Cuál? No sé, camina y te lo voy a enseñar. Eso es fe. Eso es fe, hermano, sin un GPS. ¿Para dónde quedamos? Y estoy contento. ¿Y por qué? Dios me habló. Ay, ¿qué te dijo? Que arrancara por ahí para abajo sin parar. Dos. Sí, hermano. Ajá, ajá. Muy bien. Ciertamente, Dios escoge a la gente por el elemento de el response. ¿Qué respuesta me puede dar este hermano? Entonces, Dios se le revela a Abraham porque sabe que Abraham le puede responder. Fíjate que dice el texto que Dios lo llamó y él lo que le dijo fue, heme aquí, que en hebreo se traduce en Hineni Kan, estoy listo. Dios lo llama y estoy listo. Da la impresión de que este es un hombre que no se ha creído esta historia de que todos los dioses de su familia son reales. Da la impresión de que dentro de él aparentemente había algo más, algo diferente. Entonces, el deseo de él con la revelación de Dios hace clic. Pero, la pregunta bien articulada, hay un proceso porque no cambió de la noche a la mañana. En la historia de Abraham, en la saga de Abraham, seguimos viendo que él sigue recayendo mucho en sus costumbres todavía. Por ejemplo, acostarse con Agar es una costumbre del jequismo que no cuadra con una relación con un Dios que reclama santidad. Pero como esa es su costumbre, él pensó que aún la costumbre estaba bien dentro de ese Dios, pensando posiblemente que ese Dios tiene algunas peculiaridades parecidas a los dioses donde él salió, porque no conoce más nada. Entonces Dios tiene que traerlo al medio otra vez. El ejemplo mejor de cómo Dios le cambia la mente a Abraham es con el sacrificio de Isaac. Porque de donde Abraham viene, hay una práctica de sacrificar los hijos. Entonces Dios le dice, ven, sacrifícame a tu hijo. Ah, pues está bien, porque es una práctica. Pues este es un Dios superior en algunas cosas, pero parece que es igual que los otros. Entonces cuando él va a sacrificarlo, ¿qué hace Dios? Le detiene el sacrificio. ¿Para qué? Para que Abraham se dé cuenta que este Dios no es igual a los otros. Que este es un Dios diferente, que no necesita a su hijo, que lo que necesita es su fe. Entonces le dice, has vencido.
Entonces viene y le deja en la enredadera, en vez de una oveja, ¿verdad? Un cordero que es para la expiación, le deja un carnero que es para acción de gracia, sabiendo Dios que Abraham iba a triunfar. El que no lo sabía era Abraham. La prueba nunca es para Dios, es para uno. Sí. Pero se llama el proceso progresivo, ¿sí? Y le va cambiando los esquemas. Por eso ya viejo, Abraham tiene una noción todavía mejor de Dios y se la puede impartir a sus hijos. Y es bien interesante porque cuando Esteban lo están apedreando, Esteban le baja la historia con Abraham, pero desde allá, desde Ur de los Caldeos, haciéndole ver a los judíos tanta cosa con el padre Abraham, pero el padre Abraham no es nativo nuestro, nosotros somos posteriores, Abraham es de Ur de los Caldeos. O sea que la nación de Israel, su base es un hombre politeísta de una nación extranjera que se llama el padre de la fe porque abandona todo por seguir a ese Dios que no conoce y que lo va a conocer en el camino. Entonces tú lees la historia de Abraham con esta información y ahora te hace sentido por qué el ángel va con los otros dos a hablar con Abraham para sacar a Lot. Y las preguntas de Abraham son, ¿y si hay 50 justos? Está tanteando, porque él no conoce todavía bien hasta dónde llega esta misericordia de Dios. Él sabe que en Sodoma y Gomorra eso es candela pura y que su sobrino, al que él ama, está allí. ¿Y qué voy a hacer? Vamos a tantear. Y empieza como hacen los árabes, de $50, no 25, no 20, no 40. Se llama la negociación del regatear. Y entonces, si hay 50, pues si hay 50 no hay problema, es que no los hay. Y 20, y 10. ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios? El tanteo. Sí. Bien. El origen de la crisis, Abraham y Lot. Note usted que aquí hay un modelo bien bueno. Abraham es a quien Dios se le revela, pero Lot agarra pon. Entonces, si él camina con el que se le reveló, también lo bendicen. Agarra su guapita, ¿verdad? Porque le llega la ñapita. Lo mismo pasa en la historia de Jacob y Labán. Cuando Jacob decide irse, Labán, el suegro, le dice, no te vayas, porque mientras tú has estado aquí, tu Dios me ha bendecido. Pero la gente puede recibir alguna que otra bendición, pero eso no asegura una relación. Igual como la gente hoy día que se creen que por tener un ministerio son salvos. Agarre ese gato por favor. El origen de los pueblos, la descendencia de Isaac, el pueblo de Israel, la descendencia de Ismael, los ismaelitas y todos los pueblos descendientes de ellos, que eventualmente se convierten en los países árabes de la relación Agar, la madre, y Ismael, su hijo. Son primos los descendientes. Y van a pelear entre ellos porque está escrito en el texto. Orígenes de las tribus de Israel aparecen en la historia de Jacob con la descendencia de sus hijos. Y tiene que tener cuenta cuando hable de las tribus que Leví no se va a contar entre la distribución de los terrenos y José se va a fragmentar en dos. Elimina a Leví y a José y sube los dos hijos de José. El origen de las envidias, José y sus hermanos, el origen de la nación está ya delatado en la historia o la saga de José. Ese básicamente es todo el desarrollo del libro. En la crítica literaria tenemos un género literario, ¿verdad?, que es escrito, que tiene unas características específicas. El Génesis es uno de los libros más complejos en géneros literarios. Contiene más de 10 géneros literarios
que se combinan para conservar el tema a través del libro. Tiene narrativa de la creación del mundo, narrativa de la crisis humana, narrativa de las tragedias humanas. Ahí tiene 3: Babel, el diluvio, Sodoma y Gomorra. Entre otras, ¿verdad? Porque estoy saltando algunas. Tiene genealogías, historias de linaje. Un estudiante que yo tuve se disparó una maroma. No se lo puedo prestar porque no tengo la autorización para hacerlo. De agarrar en Excel esta genealogía y cuadrarlas. Y con eso uno sabe quién es contemporáneo con quién. Matusalén, según su estudio, se murió unos años antes del diluvio. Pues si no hubiera cabido en el diluvio. En el arca, perdón. Este espectáculo es una cosa, es una sábana. Y yo le dije, ¿tú tienes esposo? ¿Lo dejaste de atender ese tiempo? Eso es una cosa demasiado violenta. Me dijo, no, pastor, yo lo hice en unos cuantos meses. Sí, si quiere entretenerse con un rompecabezas así, es bueno. Llamados. Cada llamado en el libro es una forma literaria, porque es una historia de cómo Dios llama. Angelofanías. Angelofanías son redacciones literarias de la presencia de ángeles en la tierra. Y en el libro de Génesis tenemos unos cuantos de las más famosas, los ángeles interviniendo con Abraham y los ángeles interviniendo con Jacob. Tenemos también sagas, que es relato de la historia de 2 o más generaciones de una misma familia o de un héroe. Tenemos la saga de Adán, la saga de Abraham, la saga de Isaac, la saga de Jacob, la saga de José. Igual que Star Wars, igual que The Lord of the Rings, igual que The Avengers. Si usted las pone fuera de sitio, como quiera el resultado va a ser el mismo. Porque lo que se hace es una retrospección para contar el final, donde aquí el final es que no importa lo que pase, Dios tenía en agenda la creación de una nación de la cual posteriormente iban a ser el Salvador. Dígame. Ese es uno de los textos de mayor controversia. Hay 2 teorías fuertes. Voy a decir la más simple y después la más compleja. La más simple es la interpretación básica que se escucha donde quiera, que es haciendo ver que los hijos de Dios son el linaje de Set, que son los que cumplen, y las hijas de los hombres son el linaje de Caín. La teoría más compleja, que viene amarrada con el libro apócrifo de Enoch, que es un buen libro si lo quieren leer, plantea que Dios había comisionado a unos ángeles llamados los ángeles sapienciales para que capacitaran a los seres humanos en todo lo que es arte, medicina, salud X, Y, Z cosa. Los ángeles se depravaron, se enamoraron de las mujeres, Dios los castiga, se casan con ellas y de ahí salen los gigantes. Esos ángeles Dios, antes del diluvio, los cautiva y los pone esclavizados en el abismo y les dice, miren lo que voy a hacer con su descendencia a través del diluvio. Y dicen que estos son los ángeles que al final del tiempo serán libres en la gran tribulación. Teorías.
Y yo tengo que responsablemente decírsela porque la van a escuchar allá afuera. ¿No? De, de- Bueno, en la última película del Arca de Noé, pusieron estos nefilín gigantescos a ayudar a Noé en el proyecto del arca, pero eso no está en la Biblia. Otra vez. Pasa que estas películas últimamente agarran los baches que hay de historia y los rellenan con imaginación. Algunas son chéveres y otras son bien lejos, tú sabes. Yo no me atrevo a decir eh, qué exactamente pasó, solo lo que he leído. Y no me rompo la cabeza, porque pienso que esas son de las cosas que a la gente le gustaría preguntarle a Dios cuando llegue al cielo. Yo no voy a preguntar nada. Una vez yo llegué allí, tacho, olvídate de eso. Sí, sí, sí. Son pasajes, sí, grises, grises. No, no, una vez, ¿sabes lo difícil que es llegar al cielo para estar haciendo preguntas? Fíjate de eso. También café con sorullo de maíz relleno con queso. Un cielo puertorriqueño. Tres redacciones, la llavista, que usa el tetragrama. Tetragrama. Cuatro símbolos, cuatro letras. Yahvé, esa W es una letra en hebreo que se llama Vau. Vau. Se escribe W y se pronuncia como V. Por eso es que es Yahvé, no Yahweh, Yahvé. La W no existe en hebreo. En el mundo judío no se pronuncia. No se pronuncia. Si yo le quito la Y, en hebreo la letra se llama Yod. Y se escribe como Y y suena como Y. Por eso es Joel, Jeremías, Jacob. Si le quito esa Y, esto significa eternidad. Eternidad. Si le añado la Y, yo soy el eterno. Yo soy el que soy. No se pronuncia porque el judío ha establecido que nadie es lo suficientemente santo para pronunciar el nombre de Dios. Entonces, si yo leo el Salmo 23, donde dice, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Un judío que dice ahí, Yahvé es mi pastor, lo que va a decir es, Adonai es mi pastor, aunque esté escrito esto. Adonai significa mi Señor, que en griego se traduce a la palabra Kyrios. Kyrios, que significa Señor, dueño y amo. Por eso a Cristo lo acusan de hacerse pasar por Dios, porque le dicen Kyrios, que es equivalente a Adonai, que es el sustituto de Yahvé. La redacción eloísta, que es donde quiera que diga Elohim, Elohim, las múltiples formas de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Descendamos y confundamos. En ninguno de estos textos la presencia de los ángeles es participativa. Los ángeles no tienen poder para crear ni tampoco para infundir lenguas en el ser humano. Son capacidades de Dios, no de los ángeles. Y una redacción sacerdotal que está dentro de la saga de Abraham como sacerdote y la historia donde se involucra a Melquisedec, del cual también aparece evidencia en el libro de los Hebreos. ¿Existen otros Génesis? Sí. El Génesis de los aztecas, el Génesis de los mayas, el Génesis de los japoneses, el Génesis babilónico, el Génesis egipcio. Existen muchos Génesis.
ninguno supera el nuestro. Porque en todos esos Génesis existen muchos dioses a la vez, algunos hasta peleando. El nuestro es un solo Dios, que creó el cielo y la tierra. ¿Cómo podemos sacar de las diferencias de esos otros Génesis? Leyendo, 1, cómo son las deidades; 2, qué son capaces de crear; 3, y con qué fin. Comparándolas con el nuestro, donde Dios siempre tiene un propósito en agenda. No es crear un mundo por crear un mundo. No es como el de los mayas, que pelearon y la gota de sangre creó el mundo. Y de ahí salieron los seres humanos. O sea que es algo casual. No, no. La creación del mundo no es algo casual. No es un accidente que Dios aprovecha. Es una creación pensada, donde su gloria se manifiesta en cada proceso. Igual que la semejanza y las diferencias. En las críticas de las tradiciones tenemos un proceso de nombres. Primero se habla de hebreos, después de israelitas y mucho más adelante de judíos. ¿Por qué? Porque hebreos es cuando tenemos grupos que hablan el mismo idioma, pero no tienen una nacionalidad definida. Son nómadas y se conocen por el lenguaje. Israelitas, cuando ya empieza a conglomerarse una nación poderosa, descendiente de un patriarca llamado Israel. Judíos, ya en el Éxodo, después del Sinaí, del pacto con Dios. Este será mi pueblo y yo seré su Dios. Judaísmo es un concepto étnico religioso. En el libro de Génesis está contenida la historia de la promesa. La serpiente que no va a prevalecer. La descendencia que será contada como la arena del mar. En ti serán benditas todas las naciones. En teología, porque viene Cristo de esa nación. En ciencia, porque el mundo judío es el mundo que tiene cerca del 65% de todos los premios Nobel que se han dado en la historia de la humanidad. Y de esos uno solo es de la paz. Los demás son de ciencia, medicina, astronomía, matemática, física. Tradición de los primogénitos que no se cumple. En el libro hay un problema. Y el problema no es de Dios, es de cómo la gente lo interpreta. Establecer que el primogénito es el único a quien Dios le va a adjudicar todos los derechos es equivocado, porque eso implicaría atar a Dios a un individuo que a lo mejor su corazón no está alineado con él. Y a nadie ata a Dios. Nadie ata a Dios. Abel es el primogénito y salió del panorama. Set viene a entrar en agenda por Abel y no es el primero. Y siga buscando por ahí. David, Moisés, Jacob, Isaac no es el primogénito, es Ismael. José no es el primogénito. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Es una estructura humana que tiene un sentido, pero que no ata a Dios. No ata a Dios. Porque si no, estaríamos diciendo, solo el primogénito Dios lo puede usar. ¿De verdad? ¿Hay algo que pueda atar a Dios? Su propia naturaleza, pero no nosotros. La guerra entre el bien y el mal, el pueblo errante, pero fiel a la promesa, un Dios de pactos y el Dios que prueba al creyente. Y probó Dios a Abraham. No fue el diablo, fue Dios.
En la crítica teológica, el libro nos ayuda a explicar qué significa que Dios crea todo, lo contrario a las deidades de otras culturas. Se lo explico ahorita. Nos ayuda a explicar el propósito del ser humano con relación a Dios y al mundo creado, porque esto destrona una creación de un Big Bang que es accidentada, basándonos entonces en una creación del ser humano con propósito. Con propósito. Explicar la figura del ángel de Jehová y sus facultades, donde esta es una manifestación de Dios llamada por los judíos ángel de Jehová, con propiedades y capacidades para bendecir, para cambiar nombres y para salvar gente. Muchas gracias. Mira, yo espero que al leer este libro de nuevo usted pueda apreciar el plan de Dios para su ser, que eso estaba ahí. Además, deseo que haya nacido en su corazón muy anhelo por este. Dios le bendiga y muchas gracias por cobrar. Muy, qué bien. Qué bien. Eso me suena como que lo escribió otra persona, no yo. Preguntas, dudas, respuestas, golpes de estado, solicitudes de baja. Ah, usted se va a dar de baja. No, no, no. Ujú. No, no es la misma manifestación. No es la misma manifestación. Se considera en ocasiones como una forma manifestada porque es tangible y hace cosas como las que Cristo hace, pero no es lo mismo porque la figura de Cristo es una figura de Dios hecho carne para salvar, no espíritu. El ángel de Jehová es una manifestación, es Dios en una manifestación espiritual, que los judíos la llamaron ángel de Jehová, porque eso fue lo que le vino a la mente. Sí, sí. Se llaman manifestaciones de Dios. Melquisedec, el ángel de Jehová. Y hay lecturas que asocian a Melquisedec con Jesucristo, muy buena, muy buena. Pero yo no lo asocio con Jesucristo. No, porque para mí eh, el concepto del verbo que por él crea el mundo y el mundo es creado, tiene una definición de propósito tan precisa que yo no lo veo en otras acciones, como Abraham para recibir ofrendas y bendecirlo. O sea, yo lo veo en esta acción de nacer en la tierra, hacerse carne, habitar entre nosotros, echarse la cruz encima, resucitar de la tumba, como un acto único de esa segunda persona de Dios. El Padre se puede vestir de ángel de Jehová, de Melquisedec. El Espíritu Santo puede vestirse de ángel de Jehová. O puede ser, vamos a decir lo siguiente. El mundo judío ve a Jacob, o lee que Jacob pelea con un ángel. Un ángel es un ente espiritual. ¿Con quién está peleando el ángel? Jacob, con Dios. Está peleando con Jesucristo. Esa no es una figura de Jesús. No, el mismo ángel de Jehová. Eh, Voy por ahí, más o menos. No te- Cuando estudiemos Cristología, no, lo vas a ver mejor. Ajá, sí, no. Jehová no es un nombre correcto. Es una mala interpretación de Yahvé. Sí, sí, se le añade la E y la A, pero no, no.
no es igual. O sea, Jehová, el nombre, la palabra Jehová no es sinónima de Yahvé. Lo que pasa es que por uso y costumbre ya la tenemos. Entonces echar para atrás eso pues va a costar un proyecto nacional. Yo tenía un profesor de seminario que decía, ¿a quién usted le ora? Jehová. Jehová no existe, Jehová no es Dios. Si uno va a esos extremos, pues te van a entrar a pedra y te van a quemar en la Plaza de América. Es mejor dejarlo ahí, pero tienes razón, no hay tal cosa. Sí, se sabe, es Yahvé, 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 sí, allá atrás. Ujú, ujú, ujú. Tiene que haberse manifestado, no hay de otra forma. Allá, aquí, sí, ujú, invisible. Ujú. Sí, y esa es una teoría bien fuerte que hay sobre eso. Y yo y yo no estoy en contra de eso. La parte que a mí eh, es la función de la segunda persona, la personificación en función de salvación. ¿Eh? Pero a veces me persuade cuando lo veo como mediador, en el caso de Lot, que es el que va a mediar. Incluso con el caso del mismo Jacob en la pelea. A veces me persuade, pero todavía tengo ahí una... No quiere decir que lo que usted esté diciendo esté mal. Estoy diciendo que yo todavía tengo mi freno puesto. ¿Sí? Pero no es, ahora quiero decir lo otro, no es una herejía pensar eso, como está diciendo un compañero por ahí, que el que piensa que Jesús es una Melquisedec, una manifestación de Jesús y que es una herejía. No lo es. No lo es porque puede ser. Puede ser. Estamos aquí teorizando. Ujú. Y eso es así. Eso es así. Y vuelvo, estoy de acuerdo en ahí. Donde tengo el freno puesto es en la parte de la funcionalidad. Que quizás de aquí a casa el espíritu me da cuatro cocotazos y se me quita. Porque así es. Alguien más, hermano. El gran yo soy. Sí, ese es un atributo de Dios. El gran yo soy. Sí, es Padre. Ujú, ujú. Nosotros tenemos unos detractores, especialmente ateos, que usan ese planteamiento del Antiguo Testamento para hacernos ver este Dios sanguinario que aparece en estas guerras y que manda a ejecutar a media humanidad y todo ese tipo de cosas. Pero eso lo están sacando de contexto porque Cristo en Juan dice que Él da gracias porque Él vino a revelar al Padre. Que al decir eso nos está diciendo que este mundo de este Antiguo Testamento interpretaron a Dios
de acuerdo a la cultura prevaleciente en las sociedades que vivían, que era cuál: dioses sanguinarios, donde las guerras del Antiguo Testamento son más guerras entre los dioses de los pueblos que entre los mismos pueblos. O sea, si el Dios mío es grande y poderoso, yo te voy a vencer en el combate. Entonces, se prevalece el Dios. Jehová es Dios sobre Baal, Jehová es Dios sobre Astarot, sobre Moloch, sobre el otro, sobre todo el mundo, ¿ves? Entonces, si perdí, es que yo no estoy bien parado en la fe con Dios, porque esa es la mentalidad. Poco a poco, una lectura de los textos va cambiando y vamos viendo en la profecía, por ejemplo, de Isaías, qué mentalidad vamos adquiriendo de este Dios que ya no es un Dios regional, ni es el Dios del desierto que viene con los esclavos, ahora es el Dios universal. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al ir experimentando situaciones, el pueblo va aprendiendo más sobre la persona de Dios y abandonando la ignorancia que tenía del Dios verdadero. Porque el ser humano le da trabajo. Nosotros en el siglo XXI tenemos en las iglesias gente que ha personificado a Dios tanto y tanto y tanto, que puede ser hasta hermano de nosotros. Es un Dios que se enchisma, un Dios que le da trabajo perdonar, un Dios que persigue a la gente. Cuando la gente viene aquí, ore por mí, que yo creo que Dios está enojado conmigo. Mire, Dios no es así como nosotros, que tiene un chisme montado. Pero lo estamos dando tantas características personales, denotando algo trágico, que no se está enfatizando ni profundizando en que nosotros necesitamos mejorar nuestra relación personal con Dios. Nosotros estamos basándonos más en nuestra relación colectiva en la iglesia y dando a entender que la relación colectiva es suficiente para nutrir la relación personal. Y ahí se nos está yendo la vida. Lo segundo, estamos fragmentando la relación. O sea, mi relación con Dios es mientras dura el culto. Si me pasa algo en la familia, yo no lo asocio con Dios. Si me pasa algo en el trabajo, yo no lo asocio con Dios. Sin embargo, Dios tiene que ver con todo. ¿Eh? Entonces, hay problemas. Entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo? Ese es el mismo problema que tenía Israel. En las amenazas. Si yo me junto con este pueblo, yo voy a dejar de ser el pueblo escogido. Pues entonces vamos a consultar a Dios. Mira, Dios lo que quiere es que los exterminemos y le pasamos cuchillos. En otras cosas tengo que decirle, ¿verdad? Que hay que aprender a separar lo que dice Moisés de lo que dice Dios. Porque a veces la gente está citando a Dios a través de Moisés. Y a veces está citando a Dios a través de Pablo. Entonces, yo tengo una preocupación. ¿Dónde estoy dejando la revelación máxima de Dios, que es Cristo? Moisés no puede superar a Cristo, ni Pablo. Yo me pregunto siempre, mira hermano, y le digo, Cristo lo dijo, Cristo lo hizo, Cristo lo enseñó, Cristo pidió que lo hiciéramos, pues no lo haga. Se acabó. Ese es el test. Sí, porque si Cristo es la imagen visible del Dios invisible, si vino a revelar el Padre, si es lo máximo que Dios envió sobre la tierra, yo creo que a ese hay que escuchar. Si ese es el único que Dios dice en toda la Biblia, este es mi hijo, a él oíd. Ahora que entre nosotros, si no leemos la Biblia, nunca vamos a saber qué dijo Cristo. Yo un día prediqué de los textos que no están en la Biblia. Dios obra por senderos misteriosos. No se cae un pelo de una hoja de un árbol. Nacho, olvídate de eso. Y la gente hacía así. Y tú lo veías. Eso no está en la Biblia. No, me vuelvo suave por la radio. Me voy apretando poco a poco. Pregunta.
Y apretando poco a poco. De media vueltita la chichaja, porque me van a quemar un día en la hoguera. Ah. Ujú. Oh, hermano, grave, grave. Cristo está ausente en los púlpitos y el Espíritu está ausente en la iglesia. ¿Cómo vamos a echar para adelante? Amalo, amalo, la imagen que el mundo tiene de la iglesia es triste, triste. Eh, entonces todo lo queremos resolver con oración y ayuno, y eso es bueno, pero hay que mejorar la conducta, la impresión nuestra. No puede haber instituciones, organizaciones en el mundo que superen el trabajo que se supone que haga la iglesia. Eh, de los únicos ministerios que existen son cantar y predicar, porque a todo el mundo le gusta esta cosa de estar parado aquí, el micrófono. Como si Dios me fuera a decir, ¿cuántas veces usas tu micrófono? Pues si me están para salvo, eso no va a pasar. O sea, hay muchas cosas. ¿Sabe cuánta gente necesita algún tipo de apoyo en la iglesia? Mujeres abandonadas, viudos, viudas, adolescentes, proyectos para becar gente que después vuelva a traernos a nosotros, eh, eh, construir égidas para los ancianos, porque dentro de 5 o 7 años más la población de Puerto Rico no va a tener estructuras a los ancianos. ¿En qué estamos pensando nosotros? Yo se lo anticipo y con eso termino. La sociedad que nosotros vivimos a nivel mundial, lo que ha estado en los últimos 50 años es infiltrando por la vena el individualismo, la competencia y el egoísmo. Y hoy día cada cual piensa en lo suyo y el otro a Dios que lo ayude como pueda. Eso va en contra de la mentalidad de la iglesia. Pero si ese espíritu se me entra dentro de la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer. Bueno, hasta aquí llegamos. Alegres pastores. Ya están las navidades ahí. Ah, vamos a hacer una oración para despedirnos y que podamos llegar a nuestros respectivos hogares. Lean el Génesis. El martes, en el Génesis. Primer día, segundo día, tercer